Suhiltzaile guztira 4.928 esku hartze eukie bezan 2013 urtean. Horretatik, 124 zutetatik, zuten gaindik izan zen, 157 salbamendu jardueratan izan zen, eta azkenik 828 laguntza tekniko eman ziralarik. Esku hartzen kopurua bera joan dela, azken urteetan oso esanguratsua izan da beratze hori, eta batez be zutei jagokonez. Izan be, herritarrek segurtasunaren eta prebentzioaren arloko praktika barriak hartu dabez, kontzientziazio gehiago daukielako eta babes neurrien handitzea gaitik eta larrialdi zerbitzuek eskaintzen daben informazio gaitik besteak beste beratu jakuz interbentzio horrek. Guztira esan bezala, 400 profesionaletik gora daukaguz, eten barik prestakuntza eta trebakuntza jasotzen ari direnak, momentu oro, eta baita 100 gorako ibilgailu ere. Eta gure lehentasuna da, suhiltzaile etxe bakoitzean gizarte talde teknikorik onena izatea, bizkaitzar guztiei laguntza eta babesa emoteko, erabateko segurtasun eta eraginkortasunarekin. Bizkaiko Foraldundiak 8 suhiltzaile etxe daukaz Bizkaian zehar bananduta, Bilbon izan ezik, eta Bizkaiko lurralde historikoko osoan zerbitzu emoten dabe, instalazioak Bizkaia osoan zehar banatuta dagoz, unean sortu leitekezan beharrizanei harin erantzuteko asmoz. Eta azkenik, esan dudan bezala erderazkoan, lehendakaritzako diputatu naizen eta suhiltzaileen ardura du naizen honek eskertu gure daudaraz publikoki suhiltzaileak ematen daben zerbitzu profesional hori. Lauren profesional horrei gure esker ona adieraziz. Los bomberos de la Diputación Foral de Vizcaya en 2013 participaron en 4.438 intervenciones y de este total un 34% fueron salidas provocadas por incendios, el 47% por salvamento y el 19% por asistencias técnicas. Como pueden ver en la documentación que se les ha entregado en estos momentos, existe una progresión descendente en los últimos años del número de intervenciones, sobre todo en el caso de los incendios. A lo largo del año han actuado en un gran número de intervenciones, como pueden ver, incendios urbanos e industriales, incendios rurales y también en accidentes de tráfico, rescates y salvamentos. Unas son más relevantes o mediáticas, pero todas asumidas con una misma profesionalidad, y con el mismo objetivo que perseguimos, que es la seguridad de la ciudadanía en Vizcaya. El Servicio de Extinción y Salvamento de la Diputación tiene entre sus competencias la prevención. Para ello programan simulacros, visitas e instalaciones o entidades que desarrollan actividades específicas y singulares para el conocimiento de su entorno, de sus características y en concreto de los suministros de agua e instalaciones de protección contra incendios. Durante este año han visitado un gran número de centros y han realizado diferentes simulacros como pueden ser los nuevos accesos de Bilbao, como se dijo en su momento, también en el antiguo San Mamés o en el puerto de Bilbao, entre otros. Se trata de acciones que le sirven a los bomberos para estudiar esas instalaciones y la accesibilidad en caso de una actuación en escenarios reales. Como saben, la Diputación cuenta con más de 400 profesionales que se distribuyen en una red de 8 parques que cubren todo el servicio del territorio histórico de Vizcaya, excepto Bilbao. Las instalaciones están distribuidas por todas las comarcas para poder dar una rápida respuesta a las necesidades que pueden plantear en cualquier punto de Vizcaya. Como diputado de Presidencia y responsable de este servicio foral, quiero agradecer desde aquí el trabajo y la dedicación de todos y todas las profesionales del Servicio Foral de Extinción de Incendios y Salvamento, de los bomberos de Vizcaya, porque su labor repercute en Vizcaya y en toda la sociedad, en la seguridad y en la protección de todos los vizcaínos y vizcaínas.